Muy buenos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el esqueleto del derecho civil y procesal. Haremos un recorrido bastante técnico para entender cómo se construye todo, desde un simple contrato hasta qué pasa con un patrimonio cuando su titular fallece. Aquí tenemos la hoja de ruta. Vamos a seguir, por así decirlo, el ciclo de vida completo de un derecho. Veremos cómo nace, claro, pero también cómo se defiende si hay problemas, cómo se organiza todo el proceso judicial, qué ocurre cuando se hereda y, finalmente, cómo se extingue. Pues nada, arrancamos. La primera parada es el origen de todo. El momento en que la voluntad de las personas crea relaciones jurídicas y se define nuestro poder sobre las cosas. Y empezamos con el clásico entre los clásicos, la compraventa. Es que es la base de casi todo, ¿no? La mecánica parece simple, pero es fundamental. Una parte se obliga a entregar una cosa y la otra a soltar el dinero. De ese simple intercambio nace prácticamente todo el comercio. Vale, y aquí un concepto que a veces se lía un poco, la posesión. Ojo, que no es solo tener algo en la mano. Lo que de verdad define la posesión es la intención. Es el creerse y actuar como si fueses el dueño. Ese clic mental, que en derecho llamamos animus domini, es lo que lo cambia todo, porque con el tiempo, esa posesión puede llegar a convertirse en propiedad. Es un concepto potentísimo. Y claro, para que las deudas se paguen están las garantías reales. Vamos a ver las dos más importantes. Por un lado, la hipoteca. Esta es para bienes inmuebles, pensemos en una casa. Lo interesante es que la casa sigue en poder del deudor, la sigue usando. Por otro lado, la prenda, que es para bienes muebles como un coche o unas joyas. Y aquí está la gran diferencia. La cosa se le entrega al acreedor. Así que la clave de todo es qué tipo de bien es y quién lo tiene, porque las consecuencias prácticas son completamente distintas. Pero a ver, ¿qué pasa cuando alguien no cumple lo pactado? Pues nos vamos a la segunda sección. Aquí es donde entra en juego la maquinaria del Estado para forzar que se cumplan las obligaciones, el proceso judicial. Pues esta es la pregunta del millón, la que lo pone todo en marcha. Un sistema legal no puede permitirse que los acuerdos se queden en papel mojado. Por eso existe un camino, un procedimiento, para exigir que se cumpla lo que se debe. Venga, vamos a desglosar cómo funciona un juicio ejecutivo, que es el camino, digamos, rápido para cobrar una deuda. Primero, la demanda, pero no una cualquiera. Se necesita un título que demuestre la deuda de forma clara. Con eso en mano, el juez dicta el mandamiento de ejecución. Páguese. Si no se paga, pues, embargo, se buscan bienes del deudor para asegurar el cobro. Pero cuidado, el deudor no está atado de pies y manos. Tiene su turno para defenderse presentando lo que llamamos excepciones. Ahora vamos con algo que es pura cocina interna de los juzgados, pero que es clave para entender cómo funcionan. Un juicio no es un tocho de papeles sin más, está perfectamente organizado. Vamos a ver su anatomía en esta tercera sección. Esto de los cuadernos es genial, porque nos enseña cómo se organiza el caos de un litigio. Es como si el expediente tuviera varias carpetas. El cuaderno principal es el corazón del asunto, la historia central. Luego está el de apremio, que es pura acción. Ahí va todo lo del embargo y la subasta. El de cumplimiento se abre cuando ya hay sentencia y hay que hacerla valer. Y una muy importante, el de tercería, que es como una puerta lateral para que alguien que no era parte del juicio diga, oiga, que eso que va a embargar es mío. Una forma muy lógica de mantener el orden. El ciclo de la vida obviamente también afecta al derecho. ¿Qué pasa con todo lo que tiene una persona cuando fallece? Entramos en la cuarta sección, el derecho de sucesiones. La herencia. La definición técnica es esa, el conjunto de bienes, derechos y obligaciones. Y aquí la palabra clave es obligaciones, porque no se hereda solo lo bueno, las casas y el dinero, también se heredan las deudas. Se transmite el patrimonio entero con su activo y su pasivo. A ver, aquí hay una diferencia que es crucial. No es lo mismo ser heredero que legatario. Para nada. El heredero es el continuador de la persona fallecida. Se lo lleva todo, lo bueno y lo malo. En cambio, el legatario es como un invitado especial en el testamento. Recibe una cosa concreta, el cuadro del salón, y ya está. No representa al fallecido ni hereda sus deudas. La diferencia es abismal. Dentro del mundo del testamento, la ley da un poco de juego con la cuarta de mejora. Es una porción de la herencia que quien hace el testamento puede usar para, como su nombre indica, mejorar a alguno de sus herederos forzosos, como los hijos o el cónyuge. Es una forma de tener una cierta preferencia dentro del núcleo familiar más directo. ¿Y qué pasa si una herencia se queda ahí, en el limbo, sin que nadie la reclame? Pues hay dos figuras. La herencia yacente es una situación temporal, cuando los herederos todavía no la han aceptado. Pero si al final del proceso resulta que no hay herederos, entonces se declara herencia vacante y todo ese patrimonio se lo queda al Estado. Y de la misma forma que los derechos nacen, se defienden y se transmiten, también se mueren. Llegamos al último acto de este recorrido, a ver cómo se extinguen las obligaciones.
Una de las formas más lógicas y eficientes de acabar con una obligación es la compensación. Es muy sencillo. Si yo te debo 100 y tú me debes 100, pues estamos en paz. Las deudas se anulan mutuamente. Es un simple cruce de cuentas para evitarse pagos que en el fondo son innecesarios. Y para terminar, un concepto fascinante, la prescripción. Porque el paso del tiempo en derecho tiene un poder increíble. Es como una moneda con dos caras. Por un lado, la prescripción adquisitiva. Si posees algo durante mucho, mucho tiempo, al final te conviertes en el dueño, ganas un derecho. Y en la otra cara, la prescripción extintiva. Si tienes un derecho, como el de reclamar una deuda, y dejas pasar el tiempo sin hacer nada, al final lo pierdes. O sea que el tiempo te puede dar derechos, pero también te los puede quitar. Y esto nos lleva a la reflexión final. La idea de prescripción nos obliga a plantearnos algo. Imagina un mundo donde los derechos y las deudas fueran eternos. ¿Sería más justo? ¿O viviríamos en un caos total donde una deuda de hace 200 años podría volver para atormentarnos? Piénsalo. Quizás, para que el sistema funcione y tengamos seguridad, a veces es necesario poner un punto final. Ahí lo dejo.